Hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior, todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Qué festejos en Atlético, y seguramente el hincha querrá que vuelvan esos festejos. Habrá elecciones el sábado y aquí en Altoque, junto a Mariano Carvajal, recibimos a la gente de Con Atléticos Todos, la agrupación que se va a presentar en la lista en las elecciones de Atlético el próximo sábado. Candidato a presidente Dante Sarmiento, vicepresidente Francisco Colombres Garmendia. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que contento y aparte del ámbito ideal que es el fútbol, la pasión nuestra, ¿no? Y lo único que falta es que le pasemos la pelota y ahí más tiene la palabra y se van las preguntas. ¿La maneja bien a la pelota o no? Siempre jugué al fútbol, fue el deporte mío de vida, todos mis compañeros del colegio eran rugbyistas y la verdad que nunca me pude integrar, siempre la pelota esta era la que me apasionó. Y bueno, he sido vecino de Atlético, he nacido a una cuadra del club y he estado permanentemente ligado al fútbol a través de Atlético, ¿no? Bien, Pancho, ¿usted jugaba al fútbol o no? Poco nada, más me dedicaba a relatar partidos de fútbol con toda la cancha. Sí, exactamente, más que de jugador. Y bueno, y hay que ya de esta posición ya pensar de otra manera, ¿no? Como dirigentes y con esta propuesta que tienen con las elecciones. Totalmente. O sea, yo creo que es un proceso en la vida que uno va avanzando, quemando etapas. Sin duda llega a una instancia en donde uno tiene que ocupar otras posiciones para servirle, en este caso Atlético Tucumán. Hoy creo que tengo 49 años, tengo experiencia como directivo, ya participé de 2 comisiones directivas, una con Rodolfo Berbeluk, que fue una comisión directiva realmente importante, con miembros importantes, estoy hablando del año 94-95. En esa oportunidad yo ya era el asesor letrado de la comisión directiva esta. Y posteriormente ingresé al club en el año 2008-2009 cuando estábamos en el Argentino A, ascenso al Nacional B, ascenso a Primera División y en el año 2010, bueno ya por razones públicas que yo ya puse en conocimiento de la gente, decidí retirarme y bueno, y hoy la agrupación CAT que está al frente en este caso Francisco me invitó para que me integre con ellos, para que hagamos una sola fuerza y veamos de asumir la condición de Atlético y sacarlo Atlético de estas instancias que no son para nada aceptables, ¿no? De ninguna manera. Nosotros queremos que Atlético ocupe el sitial que tiene que tener tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto institucional, ¿no? Francisco, vienen ustedes trabajando hace mucho, ¿no? Con este proyecto, tratando de hacer de a poco las cosas del año pasado con cenas y con trabajos que reunieron gente. Sí, a partir del año pasado empezó a hacerlo más popular, pero el grupo venía trabajando hace más de 2 años e inclusive muchos de los proyectos que nosotros tenemos hoy se los presentamos a la actual comisión directiva y bueno, siempre las respuestas de ellos eran que no había plata para hacerlo, que era una locura, que no se podía hacer ese tipo de cosas. Lo único que se hizo fue la pantalla de LED que está en el estadio, que fue idea del grupo nuestro también. Y bueno, después los demás no nos dieron lugar, no se podía hacer nada, entonces empezamos a trabajar paralelamente buscando nuestro lugar en el club porque pensábamos que con ser hincha o socio no solamente no bastaba y teníamos que preocuparnos porque veíamos una situación complicada en Atlético que la puede ver cualquier socio, hincha o vecino que vaya a la cancha o que esté en las instalaciones de Atlético, entonces empezamos a armar esto que hoy es la oposición más fuerte sin lugar a dudas. Francisco, quizás esa puerta cerrada que encontraba en una comisión directiva de Atlético es por temor de quizás que alguien comience a crecer, a surgir de abajo y pueda hacer oposición como lo son hoy ustedes en unas elecciones. Yo creo que sí, pero sin lugar a dudas el oficialismo nos subestimó hasta último momento, nos trataba de mocosos soñadores. Yo siempre le dije, no es lo mismo ser un mocoso soñador que ser un joven ambicioso y visionario. Nosotros para hacer cosas bien no tenemos que inventar nada, está todo inventado. Podés ver clubes como Lanús, como Vélez, que son más chicos que Atlético Tucumán y tienen una institución mucho mejor que la nuestra. Nosotros empezamos desde abajo,
despacio, con ideas claras, con proyectos concretables. Y bueno, hoy estamos acá plasmando nuestra realidad y si somos gobierno, que no te quepa la menor duda que lo vamos a lograr. Dante, ¿lo conoce a la mayoría de las comisiones? ¿Usted trabajó con del oficialismo, digamos, que totalmente representa con Mario Leito? Sí. ¿Tiene buena relación con todos ellos? La verdad que yo me retiré en el año 2010 muy disconforme porque ya en esa oportunidad, antes de la Asamblea General, yo era secretario del club, presenté una nota a la comisión directiva exigiéndole que previo a que considere la Asamblea el informe de la Comisión Revisora de Cuentas del balance, no me contestaron y a mí en ese momento me pidieron que participe de la Asamblea, que se iba a aprobar el balance a libro cerrado. En el acto le presenté la de renuncia y puse, diríamos, de manifiesto que me iba muy molesto porque creo que lo que significa manejar dineros de Atlético Tucumán en cuanto a sus ingresos y a sus egresos, el socio merece conocer detalladamente cuáles son los destinos que tienen. Y por otro lado, manchar el nombre de nosotros que vamos a participar en la comisión directiva no me lo podía permitir, así que sí los conozco, no tengo ninguna cuestión, diríamos, o encono personal, claro, pero sí estoy totalmente en desacuerdo con lo que significa la manera, la forma en que ellos administran Atlético Tucumán. Hoy por hoy podemos observar una serie de irregularidades que si nos toca hacer gobierno a nosotros, vamos a empezar a trabajar, vamos a ir hasta el hueso en algunos casos respecto a evitar que el club a través de su administración cometa arbitrariedades e injusticias. El caso, por ejemplo, típico es el problema que hoy por hoy tenemos, que es el registro de socios, que nosotros hicimos una acción judicial, por la cual a través de un amparo, un juez de la provincia nos autorizó, a través de un oficial de justicia, que se verifique si el club tiene o no tiene este registro. Lo que fue objeto de contratación y por supuesto el club no lo tiene al libro del registro de socios. Ese elemento es clave para poder, diríamos, armar lo que se llama el padrón, porque el padrón tiene que tener un antecedente que es precisamente un antecedente formal que está en el libro, en la fecha de ingreso del socio y todo el historial del mismo. Ahora, si nosotros cuatro ya armamos una lista y nos incluimos, incluyo a mi familia, incluyo a mis amigos, incluyo a aquellos que tienen interés a los efectos de que yo llegue y tenga algún tipo de participación, por supuesto voy a tener un padrón, como lo tienen ellos, de 400 o 500 votantes que no tienen absolutamente nada que ver con Atlético Tucumán. De acá de Al Toque siempre hablamos de las oportunidades que se le tienen que dar al jugador tucumano o de apuntalar lo que son las formaciones de jugadores en cada uno de los clubes. Sería bueno también darle a conocer a la audiencia los proyectos que se tiene en cuanto a la formación de jugadores y jugadores juveniles que vienen en Atlético Tucumán. Nosotros creemos que el plantel profesional de docentes que tiene Atlético Tucumán para formar jugadores es muy bueno. Hemos adquirido un predio de 10 hectáreas donde vamos a sacar el fútbol profesional del complejo y lo vamos a llevar a otro lugar donde vamos a hacer 14 canchas de fútbol profesional con instalaciones dignas, con baños, con vestuarios, con comedores, donde va a haber médicos deportivos, traumatólogos, psicólogos deportivos y un nivel profesional y la misma administración nuestra para que todo eso funcione. Creemos que se puede hacer hoy por hoy, teniendo las necesidades que tiene el fútbol del norte argentino. Estoy seguro que el padre de un chico de Jujuy, en vez de mandarlo a Buenos Aires, lo va a mandar acá. Por eso, siempre y cuando hagamos algo con profesionalismo, bien hecho, que carece en Tucumán, y no es una locura hacerlo, si lo hacen clubes de Buenos Aires, si lo ha hecho San Martín de San Juan, si lo ha hecho Godoy Cruz de Mendoza, si lo ha inclusive Boca Unido de Corrientes, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, Talleres Córdoba, que somos, para mi forma de entender, muchísimo más grandes que ellos? Entonces es cuestión de poner cartas en el asunto y de dedicarse a trabajar. Hay muchísimas cosas por hacer y en Atlético creo que todo eso está por hacerse, por eso esta agrupación no va a dejar librada la suerte, el destino de Atlético y de sus hinchas, por eso estamos acá. E inclusive el oficialismo nos propuso una unión y nosotros le dijimos que no, que la idea no era llegar por llegar, sino nuestros principios y nuestras ideas son inquebrantables, somos un grupo de socios, que somos socios de toda la vida y no tenemos apetencias personales políticas, ni mucho menos, simplemente queremos hacerle bien al club. Otro de los proyectos que tienen pensados si son comisión directiva son refacciones en el estadio de 25 de Mayo y Chile, darle lugar a otras disciplinas, como también se puede observar que el futsal tendría su lugar de entrenamiento y para jugar sus partidos. No se hacen las cosas de un día para el otro. Eso
sería ser mandrake pero no es así. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar y todo lo que tengamos, diríamos, en mente en relación a los beneficios que le pretendamos brindar al socio, tiene que empezar de tal manera que sea algo consolidado, ¿sí? Algo que tenga un proyecto en cuanto a que va a ir siempre mejorando, en el sentido de que tal vez el primer año no se note mucho, pero ya hicimos los cimientos respecto a lo que pretendemos, que en definitiva Atlético Tucumán pueda gozar, ¿sí? El socio Atlético Tucumán pueda gozar. Sin duda, el complejo de Atlético Tucumán es el objetivo que tenemos de manera prioritaria para convocar al socio de Atlético Tucumán. A través de la idea es crear una escuela con preescolar, primaria y secundaria, en la medida que vaya evolucionando, del Club Atlético Tucumán, en donde la familia lo integre tanto al nene como a la nena. Es una escuela mixta, en donde van a ir mujeres y varones. Y ese va a ser nuestro semillero. Atlético Tucumán va a tener la familia socia de Atlético Tucumán. Y el chico, el hijo, la hija van a ser deportistas de Atlético Tucumán. Esto no es de un día para el otro. Pero si no nos decidimos a trabajar en este sentido, vamos a seguir en las mismas instancias tratando de parchar cada vez, todos los años, las situaciones que nos tocan vivir. Todos los años 18 jugadores para que integren el plantel. Todos los años cuerpos técnicos nuevos. No formamos técnicos, no formamos jugadores, no formamos dirigentes, hablemos claro. La lista, diríamos, oficial estuvo hasta el último momento buscando quién se iba a hacer cargo del puesto de presidente de Atlético Tucumán y así sucesivamente los distintos cargos. Evidentemente no es una lista que trabaja en ese sentido, porque nosotros sí estamos formando dirigentes. Si a mí el socio me designa presidente de Atlético Tucumán, yo voy a trabajar para que tenga un sucesor que siga la misma línea y política de trabajo a los efectos de que Atlético Tucumán tenga una renovación permanente de directivos. Ahora, ¿es posible que un club de la característica de Atlético Tucumán tenga 2.500, 2.400 socios en condiciones de votar? Es una vergüenza. Eso tiene que asumir la comisión directiva que está actualmente, la responsabilidad que ha significado espantarlo a los socios de Atlético Tucumán, porque lo han espantado. Gracias por venir, Dante, Pancho, la mejor de la suerte y lo mejor para Atlético, que es lo importante aquí. Si me permitís, un mensaje final al socio, al hincha de Atlético, decirles que confíen en nuestra propuesta, que nosotros no venimos con ningún planteo que sea un planteo de otra galaxia, al revés, lo único que venimos es a poner de manifiesto una receta que es la que yo aplico en mi casa. La receta del orden, la receta del respeto a los miembros, la receta de la atención y la receta del cariño y del afecto que nos une a quien nosotros representamos. Mi familia es lo primero que tengo en mi vida y Atlético Tucumán ocupa en ese orden el segundo lugar. Entonces que sepan que esta directiva va a trabajar con ese sentimiento, pensando siempre en el bien del club, en el bien de Atlético Tucumán. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Nosotros seguimos en Al Toque de esta manera.